Muy buenas tardes. Nosotros acá en BTG Pactual siempre trayéndoles análisis de primer nivel sobre temas relevantes. Y hoy tenemos pues un invitado de primera. Nos va a acompañar Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República. Y en esta conversación pues la vamos a manejar básicamente con Armando Montenegro, nuestro chairman. Bienvenidos todos y le doy la palabra a Armando. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación de BTG Pactual. Para el banco y para mí en particular es un honor tener con nosotros a Leonardo Villar, el gerente general del Banco de la República. Leonardo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Armando, y realmente un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, pues vamos a conversar del tema central de la economía colombiana, pues sin duda la inflación, y vamos a entrar en materia. Yo quería empezar este diálogo con Leonardo diciendo, antes de entrar a hablar de los detalles de la inflación, un poco que nos hicieron una caracterización de algunos de los temas centrales de la economía en esta coyuntura, que después vamos a analizar y vamos a ver que tienen consecuencias e influencia sobre la inflación. Bueno, yo empezaría por decir que el contexto mundial hoy y el contexto de Colombia son radicalmente distintos a lo que teníamos hace unos pocos meses. Hace 6 meses, por decir algún momento, estábamos en una situación en la que la economía venía de una crisis, una de las crisis más grandes en la historia del mundo y en la historia de Colombia, con caídas profundas. La inflación estaba baja, empezando a repuntar, pero con expectativas muy controladas, muy ancladas a la meta del Banco de la República, en el caso colombiano. Y lo que ha pasado en el periodo más reciente es que la economía mundial creció muchísimo más de lo esperado y la economía colombiana también. En la economía colombiana tenemos una situación en la que cuando empezamos el año 2021 creíamos que iba a haber un rebote de la economía, que iba a repuntar, que nos íbamos a recuperar, pero a una tasa del orden de 4.6%. Esa tasa se fue revisando al alza sistemáticamente a lo largo del año. Para mediados del año hablábamos de 6,5 o algo de ese estilo. Y lo cierto es que hoy el estimativo del Banco de la República es que la economía habría crecido el año pasado casi 10%. El estimativo es estrictamente desde 9.9%, que es prácticamente lo mismo que 10%. Entonces estamos a punto de haber crecido a 2 dígitos. Y eso en un contexto en que las presiones de precios que vienen del exterior son enormes. El rápido crecimiento de la economía mundial, imprevisto de alguna manera en esas dimensiones, se estrelló con una cantidad de obstáculos a la oferta, de disrupciones en las cadenas globales de valor, con dificultades para el transporte, para suministrar los insumos a nivel global, y eso generó unas presiones de precios sobre los productos básicos que obviamente nos ha afectado muy fuertemente. En un principio se pensó que eso era una cosa muy temporal, que muy rápidamente se iban a arreglar los problemas de suministros, pero realmente ha sido mucho más duradero, mucho más persistente de lo que se preveía, y esa persistencia empieza a afectarnos y de manera muy importante, y empieza también a cambiar el panorama de la economía mundial, porque incluso el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo hasta hace muy poco tiempo aseguraban que con bastante vehemencia que no aumentarían las tasas de interés antes de 2023, en el caso de Estados Unidos, de 2024, en el caso del Banco Central Europeo. Y hoy lo que vemos es que la inflación de esos países se ha aumentado mucho. Europa tiene la inflación por encima de 5%, Estados Unidos, con el dato que salió hoy, la tiene en 7.5%, por encima de la colombiana. Y eso genera la expectativa de que va a cambiar totalmente el panorama financiero global. Ya
eso que se decía que no iban a aumentar las tasas de interés, que la política monetaria iba a seguir siendo expansiva en Estados Unidos, ya es evidente hoy que no va a ser, que las compras de títulos se están acabando el próximo mes y todos están apostando, y el propio Banco de la Reserva Federal ha dado señales de que en el mes de marzo, o sea, el próximo mes, ya van a empezar a subir las tasas de interés. Se apuesta que puedan aumentar 5 veces la tasa de interés este año. Ya algunos están hablando que los aumentos no serían de 25 puntos básicos cada uno, sino del orden de 50 puntos básicos, por lo menos los iniciales. Entonces, genera un panorama donde un país como Colombia tiene presiones inflacionarias muy fuertes, mucho más persistentes de lo que pensábamos, que nos vienen de afuera en buena medida, y una situación financiera global que muy probablemente se va a apretar de una forma que no estaba prevista hasta hace un par de meses. Ok. Sí, lo que usted dice, Leonardo, me recuerda que en el segundo semestre del año pasado comentábamos que después de la pandemia del COVID, que ya lleva pues, más de un año, estaba surgiendo una pandemia económica que era la inflación, que empezó a extenderse por todos los países. Ahora vemos cierto agravamiento, y así como en su momento los gobiernos compraron unidades de cuidados intensivos y vacunas, pues los bancos centrales tuvieron que remangarse y empezar a trabajar para controlar esta pandemia económica, digamos, de la inflación. Pero quería ahora pasar a hacerle una pregunta más precisa. En el caso colombiano, usted ya ha señalado los grandes rasgos de las causas de la inflación, pero ustedes cómo han visto en el Banco de la República, por un lado, los problemas de oferta, los problemas de demanda. Usted ya mencionó la inflación importada a través de los commodities, que están en un boom muy grande, ¿no? Tenemos problemas de precios altos de alimentos, de energía, etcétera. Y también esta discusión, cómo se fue dando en el banco, como en otros países, que la seguimos en Estados Unidos, es temporal, es transitorio. ¿En qué momento pues podemos pensar que es transitorio, pero que se va a durar un poco? Cuéntenos cómo fue ese diagnóstico de todos estos elementos dentro del banco. Bueno, yo diría que lo primero que empieza a verse en el caso colombiano son unos fenómenos claramente asociados a problemas de oferta y de abastecimiento y aumento de precios internacionales, y que se hacen muy evidentes por allá en los meses de mayo, junio del año pasado, en el contexto de los problemas de orden público que hubo en Colombia también, que claro, exacerbaron los problemas de abastecimiento en ese momento. Pero ahí la sensación bastante generalizada en el banco y entre los analistas es que era algo temporal, que muy probablemente pasaba porque los problemas de orden público eran temporales y porque la situación internacional también se preveía que fuera de presiones que pasarían relativamente rápido, que dificultades con los containers, con el transporte, pero no se pensaba que fuera una cosa tan persistente como lo que se vio. Entonces, lo que hemos visto después es que las presiones eran mucho más fuertes y que poco a poco empezaron a permear las expectativas. Ya empezaban a reflejarse en datos de inflación total, digamos, en Colombia, que superaban de manera importante la meta. Por ejemplo, hacia el mes de septiembre, que fue cuando nosotros empezamos a subir la tasa de interés, ya la inflación estaba en los alrededores de 4.5%. Se veía, sin embargo, que las expectativas estaban muy ancladas. Después de eso, cuando empezamos a un aumento muy gradual, muy lento de la tasa de interés, de normalización de la política monetaria, empieza a verse unas sorpresas, que realmente fueron sorpresas para los analistas y también para el banco, en los meses de noviembre, diciembre, enero, cada vez más fuertes, donde, por un lado, los precios de los alimentos se disparan en buena medida por presiones de costos y por problemas internos de oferta que se sumaron a las dificultades del aumento de precios internacional, pero empieza también a reflejarse no solo en las expectativas, sino en lo que nosotros llamamos la inflación básica, que empieza
a ampliarse el espectro de productos asociados, digamos, en los cuales se ven tasas de inflación más altas. Eso se hizo mucho más evidente en el dato de enero que conocimos la semana pasada, donde se vio que la inflación básica se puede medir de muchas formas, pero si la miramos como inflación sin alimentos y sin productos regulados, realmente la hemos tenido por debajo de la meta del Banco de la República, estaba en 2.5% y relativamente estabilizada en los últimos meses del año pasado en esos niveles. Y sin embargo, en enero ya se ve que esa inflación básica se sube rápidamente de 2.5 a 3.5. Se sube 100 puntos básicos en un mes y refleja de alguna manera esas presiones generalizadas que vienen de afuera, y los procesos de indexación que se generan ante la mayor inflación que se estaba observando. Puede que las presiones inicialmente fueran por temas externos, por temas de oferta, por temas que no tenían nada que ver con la demanda, pero cada vez se hace más evidente que empiezan a indexarse los precios a niveles de inflación más altos en un contexto en el que la economía está creciendo mucho más de lo previsto y en el que se empiezan a apreciar excesos de demanda, por lo menos en bastantes sectores, y que hacen que el diagnóstico, que ya estaba cambiando por supuesto, tenga que cambiar bastante más rápidamente y obligan a hacer una reacción de política más fuerte como la que se hizo en enero. Ok, déjeme hacerle una pregunta relacionada y se refiere al salario mínimo. Pues todo el mundo sabe que si se sube el salario mínimo en 10% y la inflación es del orden del 5%, es 2 veces la inflación, y hay un proceso inflacionario empujando hacia arriba, pues los economistas en general, los analistas piensan pues, que se va a atizar, se va a exacerbar el proceso inflacionario y que las dificultades del Banco de la República para controlar ese proceso ascendente van a ser mayores. ¿Ustedes cómo ven, qué tanto les ha dificultado el trabajo del banco o cómo predicen que lo va a dificultar en los meses siguientes con este impulso que se le dio a la inflación con un alza tan fuerte del salario mínimo? Es muy difícil saber el impacto del salario mínimo, entre otras por una razón. La tradición en Colombia de muchas décadas era que el salario mínimo aumentaba entre 1, 2, 2,5 puntos por encima de la inflación esperada o eventualmente de la inflación observada. Realmente desde el año 1962 quizás no teníamos un aumento tan fuerte y por la misma razón no tenemos evidencia empírica de qué pasa ante eso. Eso tendremos que verlo, habrá que evaluar en el futuro qué pasa con el hecho de que el salario mínimo haya aumentado 7 puntos por encima de la meta de inflación. Pero lo que sí es cierto es que ese aumento dio una señal que hace más difícil el usar la meta de inflación como ancla. El hecho de que antes, digamos, de que la inflación observada esté tan alta y que el salario aumente 10%, hace que la referencia a la meta de inflación de 3% se diluya mucho más fácilmente y hace más costoso mantener esa ancla esa ancla del 3% de la meta de inflación es un elemento absolutamente fundamental dentro de la estrategia de política de inflación objetivo que tiene el Banco de la República. En ese sentido, ciertamente lo hace más difícil y pone un reto muy grande al Banco de la República, y es el reto de contribuir a que ese aumento tan fuerte de la inflación se convierta realmente en un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y no se diluya en una inflación que termine generando una desilusión importante, porque simplemente fue un aumento nominal que se pierde rápidamente. Perfecto, muchas gracias.
Ahora quisiera volver al tema que usted empezó a tratar hace un momento, que es cómo el banco fue cambiando su visión sobre la inflación y a medida que la cambiaba, pues un poco intensificó el ritmo de las alzas y el monto de las alzas de la tasa de interés. En particular, vemos que la tasa estaba en 1,75, la tasa de referencia, y ya está en 4%, y que el banco empezó en 25%. Quería preguntarle un poco para que entiendan las personas que nos ven, ¿qué factores en particular son las que el banco miró y está mirando para decidir la aceleración del ritmo, de las alzas, como el que ocurrió hace unos días de 100 puntos básicos? Bueno, el banco tiene una política muy expresa de ir definiendo la magnitud de las alzas de la tasa de interés dependiendo de la información que va recibiendo. En cada junta en que se reúne para adoptar políticas decisiones de política monetaria, usa la última información disponible. Cuando se inició el proceso de ajuste y se inició de una manera muy gradual, diciendo que teníamos que hacer un proceso de ajuste, un proceso de normalización, había evidencia de que la necesidad de esa política monetaria tan expansiva que tuvimos durante más de un año, entre mediados del 2020 y septiembre de 2021, pues ya no era lo que se requería para la economía, una economía que estaba creciendo mucho más rápido y ya era inconveniente desde el punto de vista de una inflación que empezaba a acelerarse. Pero en ese momento se veía algo mucho más gradual, mucho más manejable, con ajustes muy moderados, como ese inicial que se hizo de 25 puntos básicos. En realidad lo que pasó después fue que hubo sorpresas importantes, sorpresas de aumentos en la inflación por un lado, pero ante todo de que las expectativas empezaron a desanclarse de la meta. Una cosa que nos daba mucha tranquilidad y que repetíamos mucho en los mensajes era: estamos en un proceso de ajuste, en un proceso de normalización de la política monetaria, pero tenemos espacio. Realmente la inflación en Colombia había subido bastante menos que en otros países y teníamos la tranquilidad de que las expectativas vistas al periodo de referencia para la política monetaria, que por ahí entre un año o 2 años hacia adelante, eran expectativas que se mantenían alrededor del 3%. En la medida en que las encuestas a expertos, en que los indicadores que surgen del mercado financiero empezaron a mostrar que las expectativas de mediano plazo se desanclaban del 3%, pues eso empezó a obligar a pensar en decisiones más fuertes y más parecidas a lo que ya venían haciendo los demás países de América Latina. Es importante recordar que esto no lo estamos haciendo en Colombia solamente, sino que en prácticamente todos los países de América Latina que manejan política monetaria de manera activa, pues digamos, lo digo de esa manera para excluir, por ejemplo, a Ecuador, que tiene su moneda, pues que es una economía dolarizada y no tiene política monetaria propia. Todos los que manejan la política monetaria de una manera activa han tenido aumentos y aumentos más fuertes que el que ha tenido Colombia. Entonces nosotros lo que encontramos en enero fue unas condiciones que con la última información disponible sugerían que era importante movernos más rápidamente y ser un poco más fuertes de lo que habíamos empezado y de lo que posiblemente teníamos previsto hacer en los meses anteriores. Ok, con esto quiero pasar a un tema que es muy importante, preguntarle sobre el futuro de la política monetaria. Y en esto, pues, los analistas, los economistas están haciendo sus modelos de inflación, analizan las funciones de reacción del banco y piensan qué va a hacer el banco en los próximos meses. Entonces, sobre eso quería preguntarle, pues obviamente, pues, dentro de lo que, eso lo decidirá la Junta en su momento, pero pues, sobre la tasa final y sobre el ritmo de llegar a la tasa final en este ciclo contractivo de la política, digamos, lo que nos pudiera contar, porque ese es un tema pues, muy importante para los analistas, ambas cosas, el nivel final del ciclo y un poco cuánto va a durar y qué ritmo va a tener.
Y antes, si me permite, pues, para darle gusto a varias personas que nos han preguntado, varias personas están preguntando si el banco va a tomar una decisión ahora en febrero, si va a tener una junta live, como la llaman. Incluso ayer un analista de un banco internacional predijo de una manera muy categórica, dijo en febrero van a subir 100 puntos básicos la tasa. Entonces yo quería preguntarle sobre eso y sobre los otros temas. ¿Qué nos puede contar sobre eso, Leonardo? Bueno, es poco lo que puedo decir en un sentido. El banco tiene una política con un cronograma de decisiones de política monetaria que se toman 8 veces al año. Básicamente son 2 veces por trimestre. Y ese cronograma, esa agenda que trata de dar una señal de parsimonia en el proceso de toma de decisiones, es una decisión que se tomó no hace demasiado tiempo y que no veo ninguna razón para cambiar. Yo creo que es importante recordar que las decisiones de política monetaria no afectan el dato de inflación del mes siguiente. Las decisiones de política monetaria se toman y afectan la demanda y afectan la inflación en plazos que oscilan entre 6 y 18 meses, por decir algún rango más o menos relevante. En este sentido, no se trata de tomar decisiones apresuradas. Lo que sí es cierto es que en los momentos en que tenemos que tomar las decisiones, que está previsto que sea las próximas en marzo y en abril y después en junio, pues se irán tomando las decisiones con base en la última información disponible. Ahora, ¿qué señal sí ha dado el banco? La señal ha sido que los ajustes que se han hecho en las tasas de interés no son ajustes puntuales y que se hacen por una vez y no tienen nada que ver con lo que vamos a hacer en el futuro. De alguna manera lo que se ha dicho es un proceso de normalización de la política donde a todas luces el nivel que tenemos hoy con la tasa de interés en 4% es todavía un nivel que denota una política monetaria expansiva con tasa de interés real negativa y que eso por lo tanto indica que tenemos un espacio de movimiento dentro del rango en que las políticas todavía son expansivas, moviéndonos hacia un nivel más neutral. ¿Por qué hacia un nivel neutral en principio? Porque la economía se está moviendo hacia un nivel de actividad muy cercano al potencial. Ya todos los indicadores, no solamente por el crecimiento del año pasado, que es un crecimiento de 9.9%, como ya lo dije, sino la perspectiva de crecimiento de este año, que la tenemos en 4.3%, y es más o menos la expectativa de todos los analistas, indican que la economía se estaría moviendo muy cerca del nivel potencial. Nunca sabemos cuál es exactamente el nivel potencial, ni tampoco sabemos cuál va a ser el crecimiento este año. Pero entonces cualquier desfase frente a las proyecciones o a los estimativos de actividad potencial o de PIB potencial puede hacer que ya estemos, incluso hoy, en ese nivel potencial y ya deberíamos estar cercanos a una tasa de interés más neutral. Ahora, ¿qué quiere decir una tasa de interés neutral? Tampoco lo sabemos, son cosas que se definen sobre la marcha con información que se va revisando permanentemente, pero los estimativos que se han publicado del staff del Banco de la República, del equipo técnico del Banco de la República, sugieren que una tasa de interés real neutral hoy es del orden de 1.8% positivo, por supuesto, y lo que tenemos es una tasa de interés negativa, real. Entonces, hay un espacio importante para seguir ajustando las tasas de interés. Y obviamente hay una discusión posible, pero que me parece prematura hoy, y es si en algún momento tenemos que pasar a hacer una política monetaria contractiva. No me parece relevante hoy discutir sobre eso cuando el espacio dentro del margen en que la política sigue siendo expansiva, como es lo que tenemos hoy, es todavía significativo. Entonces, lo que diría hoy es el punto de referencia puede estar en la búsqueda de un nivel neutral donde la política monetaria ni estimule la economía ni la desestimule
y donde esperaríamos que la inflación se esté ya normalizando y convergiendo hacia la meta, pero por supuesto eso lo tendremos que evaluar en su momento, a ver si es necesario o no una política monetaria un poquito más contractiva que eso. Lo que yo diría es que la señal que se ha dado al Banco de la República con mucha fuerza es el banco hará lo que se requiera para que la inflación retorne de una manera gradual hacia los niveles establecidos como meta para el mediano y el largo plazo. Si le entendí bien, esta es mi interpretación, si el proceso inflacionario sigue dando sorpresas hacia arriba y la meta está en peligro, eventualmente el banco no descartaría tener una política contraccionista para alcanzar la meta, digamos, eventualmente. Eventualmente, pero con una salvedad, por decirlo así, y es, no se trata de que la reacción no es simplemente a la inflación observada un mes, o es más bien a la perspectiva de la inflación vista a un plazo de un año y medio, de un plazo, de mediano plazo. Es cuando las circunstancias, con toda la información disponible en cada momento, nos indiquen que las perspectivas son de una inflación que está convergiendo y que está generando, y sobre la cual hay expectativas que convergen hacia la meta, pues ese es el nivel en el que podemos empezar a sentirnos tranquilos. Muchas gracias. Quisiera ahora hacer una pregunta sobre un tema que ya tocó, quisiera desarrollarlo un poquito, que es el tema de las expectativas y de la indexación. Se dice, el banco empieza a ver señales de alarma cuando las expectativas empiezan a desanclarse. Entonces quisiera que nos contara, pues, y eso obviamente pues, tiene un impacto muy grande en la economía. Si todos esperamos que los precios van a ser altos, que nuestros costos van a subir, nos toca subir porque si no nos quedamos atrás. Entonces, cuando todos lo hacemos, jalados por las expectativas, pues la inflación se sube. Y peor, si eso se va a los contratos con indexación, con los ajustes automáticos de precio, pues llegamos a una inflación que se nos queda alta, que es como cuando éramos economistas jóvenes, que decíamos la inercia inflacionaria, que hablábamos de que la inflación no se podía bajar porque estaba muy amarrada por indexaciones y expectativas. El banco, simplemente como para educarnos, ¿cuáles son las expectativas, las de largo plazo, mediano plazo? ¿Qué cambios empiezan a hacer? ¿De qué magnitud empiezan a ser motivos de alerta y de preocupación del banco cuando mira que estas cifras empiezan a desalinearse? Bueno, hay muchos elementos que empiezan a dar señales en esa dirección y que generan alertas, que afortunadamente creo que todavía son muy manejables. Incluyen el hecho de que, primero, entre los analistas, a los analistas se les pregunta qué espera que va a ser la inflación a finales del año y a finales del año siguiente, y ahí eso nos da una información muy relevante. Obviamente hay modelos estadísticos y modelos económicos que utiliza el banco que también nos dicen, bueno, con lo que tenemos hoy, ¿cuáles son las perspectivas de la inflación a mediano plazo? Cuando los mercados financieros dan elementos sobre cuáles son las expectativas, y ahí lo que vemos es que las expectativas no solo se han aumentado de manera importante, sino que se ha aumentado la incertidumbre sobre la inflación, por razones obvias, porque ha aumentado la inflación observada, porque ya no se sabe qué tan perdurables son muchos de los efectos. Y digamos, la implicación que tienen todas estas cosas, que al principio parecen un poco teóricas, un poco de expertos, es que cuando se empieza a percibir que la inflación va a ser más alta en el futuro, lo que empieza como una presión de precios en sectores particulares, en los sectores importadores, o en alimentos, empieza a trasladarse al comportamiento de los demás precios. La difusión de la inflación empieza a ser más amplia y empieza uno a observar que una mayor cantidad de productos están aumentando sus precios por encima de la meta de inflación. Y eso empieza a ser muy preocupante porque, como dice Armando,
puede llevarnos a situaciones como las que tuvimos en el pasado, que obviamente estamos muy lejos de ellas, en las que todo el mundo esperaba inflación alta, y entonces como todo el mundo esperaba inflación alta, ajustaba sus precios y los salarios a esos niveles de inflación alta, y se hacía terriblemente costoso bajar la inflación. ¿Dónde corto yo para que empiece a bajar la inflación? Esa es una decisión muy complicada y implicó un proceso muy doloroso en el pasado, a finales de la década de los 90, de reducción de la inflación en el contexto de una recesión. Eso es lo que queremos evitar, y por lo tanto cuando uno empieza a ver que la difusión del aumento de precios que se siente en la inflación básica, que muchos productos están aumentando por encima de la meta de inflación, que las expectativas de los analistas, que las expectativas del mercado financiero se están despegando de nuestro 3% de meta, pues eso nos obliga a reaccionar rápido para que no nos toque reaccionar de manera más fuerte y más dolorosa en el futuro. Okay. Clarísimo, Leonardo, muchas gracias. Me quedó una curiosidad de una respuesta anterior. Entonces dijo, no se esperaba que la inflación tuviera la velocidad, la aceleración que ha tenido. Quería preguntarle sobre las sorpresas. ¿Ha habido, la novedad ha sido el monto de algunos rubros, algunos especiales, o la velocidad de la propagación, o ambos? Porque eso es algo que es muy importante, que los analistas, la economía lo mira y nos obliga a pensar sobre lo que está pasando. Han sido ambas cosas y están íntimamente vinculados, pero realmente la magnitud del shock que ha recibido los precios de los alimentos era impensable realmente. Tener los precios de los alimentos aumentando cerca del 20%, eso es una sorpresa. Sabíamos que había unas presiones de precios sobre los precios de los alimentos que eran importantes, pero eran muy inferiores hasta hace un par de meses a lo que estamos observando hoy. Entonces, ha habido sorpresa por ese lado. Eso obviamente se refleja en la inflación total, digamos, pero eso también ha generado la sorpresa de la mayor difusión de la inflación en muchos productos, y eso se sintió de manera muy clara en el comportamiento de la inflación básica en el mes de enero. El equipo técnico del banco había previsto algo que yo caricaturizaría, creo que se dice así, de la siguiente manera. Íbamos a tener un año 2022, o se prevé que tengamos un año 2022, en el cual la presión de precios de los alimentos sería muy fuerte en los primeros 2 o 3 meses, como lo está haciendo, pero bajaría a partir del segundo trimestre. La inflación de alimentos se prevé que se reduzca de manera muy importante a partir del segundo trimestre, y lo que generaba un problema desde el punto de vista inflacionario para el 2022 es que esas presiones que hemos visto en el pasado en un contexto de mucha demanda iban a ir trasladando a los productos, a todos los demás productos, y entonces la inflación básica iba a aumentar. El equipo técnico del banco, desde el análisis que venía haciendo a finales del año pasado y el que se divulgó en enero antes de conocer los datos de enero, lo que decía era que la inflación básica podía subirse hacia niveles de 4,5% en 2022, mientras la inflación de alimentos estaba reduciéndose. Ahora, ¿dónde hubo una sorpresa? Que la velocidad en la que eso se empezó a realizar en enero fue mucho mayor de lo que estaba previsto. La inflación básica en enero se aumentó en un solo mes en un punto porcentual, de 2,5 a 3,5%, y en ese sentido se movió en la dirección que estaba prevista por el equipo técnico del banco, pero se movió más rápido de lo que estaba previsto. Y eso, por supuesto, genera preocupaciones. Obviamente tenemos que ver qué pasa en los meses siguientes con ese tipo de indicadores, a ver si eso amerita una reacción más fuerte o no de la política monetaria. Muy bien. Déjeme volver al tema internacional, que ya lo tocamos, pero tengo algunas curiosidades sobre ese tema. Es obvio que en esta pandemia que llamamos de inflación y de reacciones de los bancos centrales subiendo las tasas de interés,
unos más rápido que otros, dependiendo de los factores locales, de expectativas, de tantas cosas, pues eso tiene impactos, estas alzas tienen impactos desiguales y pueden generar movimientos de capitales buscando mejores rendimientos y arbitrajes y estas cosas. Yo me acuerdo mucho de la crisis del tequila. México con una tasa de cambio fija o semifija en el 94, y el Fed en Estados Unidos sube la tasa de interés, y México, que tenía una situación política complicada, pues lo que hicieron los mexicanos fue llevarse toda la plata para Estados Unidos, hubo una crisis cambiaria, se fue la tasa de cambio, se fue el ministro de Hacienda y hubo una recesión. Es decir, el vecino sube la tasa de interés y el país, y México sube una crisis económica fenomenal. Ese tipo de fenómenos, pues en alguna medida pueden ocurrir y pueden estar ocurriendo, y de alguna medida lo vemos todos los días con las tasas de cambio, por lo menos tratamos de ver si eso está detrás de las cosas. Este tipo de análisis los incorpora el Banco de la República en el análisis, esa es una pregunta. Y la otra que me hago es, de alguna manera, el alza de las tasas de interés en otros países, ¿eso puede ser un determinante de las alzas de tasa de interés de un país como Colombia? Sin duda tiene impactos, pero no directos, pero sin duda tiene impactos lo que suceda con las tasas de interés en Estados Unidos, así como pasó en los años 80, y lo que suceda con las tasas de interés y con el manejo de las políticas monetarias en el resto de América Latina. La perspectiva de aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que hoy es muy clara, pues implica que eventualmente los capitales van a preferir estar en Estados Unidos y va a haber menos liquidez para financiar las economías emergentes, que son economías que tienen hoy mucho más necesidades de las que tenían antes de la pandemia, porque aumentaron sus niveles de deuda, aumentaron sus niveles de déficit fiscales, y eso es muy claro en todas las economías, muy particularmente en el caso colombiano. Ahora, eso ha implicado que todas las economías medianas y grandes de América Latina estén subiendo la tasa de interés, lo hayan hecho en magnitudes bastante más fuertes de lo que lo ha hecho Colombia, en términos generales. Por ejemplo, Brasil tiene ya sus tasas de interés por encima del 10%, Chile ha aumentado las tasas de interés en 150 puntos básicos ya en 2 oportunidades, y la tiene bastante más alta que nosotros. Hoy no sé si ya se tomó la decisión por parte de México, pero tenían decisión de política monetaria y tienen la tasa de interés en 6%, y la perspectiva que esperan los mercados era un aumento de 50 puntos básicos adicionales. Entonces, estamos en una situación en la que todos se están moviendo a mayores tasas de interés, y eso puede dejarnos en unas circunstancias donde el atractivo de irse a otros países con tasas de interés más altas reduzca la facilidad de financiarnos que hemos tenido en los últimos años. Esa liquidez que nos ha financiado muy fácilmente en los últimos años. En ese sentido, hay un impacto, es una cosa muy importante de tener en cuenta, pero yo también haría una acotación, digamos, a la comparación con periodos pasados, y muy particularmente con la crisis de los 80, y es que afortunadamente hoy tenemos un esquema de política totalmente distinto, que en el que dejamos que la tasa de cambio fluctúe libremente, y en el que tenemos la inflación controlada y credibilidad en las políticas. Ahora, que tenemos que mantener y garantizar que se fortalezca esa credibilidad, ese es el punto central. Pero hoy tenemos una credibilidad importante en las políticas, y por eso, digamos, esas crisis cambiarias que había en los años 80 y que afectaron a tantos países de América Latina, pues no sucederían en un momento, en unas circunstancias como las actuales de nuestros países, y en particular de Colombia, donde la tasa de cambio refleja fácilmente todos estos shocks y actúa como un primer mecanismo de absorción de los choques. Es un primer colchón que es muy útil
y que además ayuda a estabilizar los flujos de capitales. Entonces, en ese sentido hay una diferencia muy grande, pero eso no significa que estemos exentos de los impactos de la situación financiera global y de lo que puede pasar con la política de Estados Unidos y con lo que están haciendo todos nuestros vecinos. Muy bien, Leonardo, voy a cambiar el tercio otra vez. Me quiero referir un poco a la situación institucional del Banco de la República. Cuando en un país desarrollado, un país europeo o Estados Unidos, hay un brote inflacionario, la gente entiende que el Banco Central, el Fed en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, tiene que tomar medidas. Para eso está ahí. Y la gente tiene la confianza de que la inflación va a ser sometida, va a ser extinguida por las políticas del banco. Y eso es un elemento de estabilidad. ¿Por qué? Porque la gente sabe que eso le modera las expectativas, le da confianza a toda la economía de que la inflación no se va a salir de madre. Y por eso hay un respaldo, es decir, hay un oficio, hay una entidad que hace el oficio de controlar la inflación. En nuestro medio, el Banco de la República ha sido de las entidades más exitosas, de una institución salida de la Constitución del 91, que tiene gran respaldo, pero sin embargo, en esta coyuntura y en otras coyunturas, cuando el Banco de la República toma una medida como subir 100 puntos básicos, pues aparecen políticos, aparecen un par de gremios, a veces del alto gobierno, y critican al banco. De alguna manera eso crea desconcierto. Yo creo que nosotros debemos entender y entendemos que es fundamental que el banco haga su tarea por el bienestar de la economía, por el bienestar de la gente. Pero no sé, ustedes, ¿qué piensan el banco? ¿Qué se puede hacer? Como explicar, difundir mucho más el sentido de la política, qué puede colaborar el sector financiero, la academia, en fin. Porque este es un problema que sobre todo cuando se avecina un periodo electoral, donde la gente trata de ganar réditos fácilmente, pues puede dificultar el manejo de la política antiinflacionaria, pues que la vemos venir, pues porque evidentemente van a haber más alzas en los próximos meses. ¿Qué opina de estos temas, Leonardo? Pero yo empezaría por decir que es totalmente legítimo que haya discusión sobre la política. La política monetaria es muy importante, afecta a todos los sectores, a la economía en su conjunto, y en ese sentido la discusión sobre esa política es totalmente legítima, que haya críticas es válido. Lo que es importante desde el punto de vista del banco es que esa confianza que ha generado el banco con su historia, con su propia historia, con el hecho de que llevamos ya, después de que tuvimos inflación alta durante muchos años, llevamos ya más de 20 años con la inflación bastante controlada, con altibajos por supuesto, pero ya durante mucho tiempo cumpliendo con la meta de inflación y cuando nos desviamos actuando para volver a cumplir 1 o 2 años más adelante, eso nos genera una credibilidad que tenemos que defender a capa y espada, y la tenemos que defender ante todo con muchos esfuerzos de explicar por qué tomamos las decisiones y explicar ante todo que las decisiones las tenemos que tomar pensando no en los próximos 2 meses o en los próximos 3 meses o en la popularidad que pueda generar la decisión, que por supuesto es mucho más popular bajar las tasas de interés y las bajaríamos a 0 si fuera por lograr popularidad en el corto plazo, pero seríamos muy impopulares cuando eso tuviera efectos de inflación alta un poco más adelante. Entonces lo que tenemos que buscar es hacerle entender a toda la población, a todos los analistas, a todos los gremios, a todos los agentes del mercado y del poder, digámoslo así, que las decisiones las toma el banco pensando en el bienestar, pensando en que la inflación se mantenga abajo, que es la mejor manera de beneficiar en particular a los más pobres, y algo muy especial y es la mejor manera de mantener las tasas de interés de largo plazo, que son las más importantes para la inversión, para el financiamiento del gobierno. La mejor manera de mantenerlas bajas es
generando credibilidad en que la inflación va a ser baja. Si la gente cree que la inflación se puede subir a 10% o a 15%, pues ¿quién va a comprar un test a 7% como lo compraban hace un año? Un test de 30 años a 7%, cuando nadie lo va a comprar. Entonces, para generar una mayor facilidad del gobierno de financiarse barato, lo fundamental es que los mercados y la población en general crean con razones que el banco se va a encargar de mantener la inflación controlada. Muy bien. Pues yo tengo bastantes más preguntas, pero tenemos algunas preguntas que han llegado por el chat a Munir, pero quisiera hacerle una pregunta. Es decir, hace un momento comentábamos un poco que el drama de la situación macroeconómica de Colombia es que el gobierno nos dijo que el déficit no va a ser de 7, sino 6, y pensamos que es una gran noticia, pero 6 es un déficit tremendamente grande y hay muchas demandas de gasto, tenemos el déficit en cuenta corriente muy alto, la macroeconomía colombiana no está ajustada y debe tener un proceso de ajuste en el futuro, y ese es un tema fundamental para la política monetaria y cambiaria, en general para el equilibrio de la economía colombiana. No sé si usted nos puede decir algo sobre su visión de cómo debe ser este ajuste o recuperar un poco el equilibrio de la economía colombiana. Yo creo que las noticias que nos dio el gobierno la semana pasada sobre los resultados fiscales del año pasado y sobre las perspectivas de déficit fiscal para este año son muy positivas en términos de que implican una situación mucho mejor de la que estábamos viendo. Realmente la proyección que tenía el gobierno originalmente para el 2021 era un déficit que era incluso mayor al que se había observado en 2020. Eso era un caso único en el mundo, o casi único en el mundo. Todos los países estaban reduciendo dramáticamente el déficit que se generó por la pandemia, y a medida que las economías se recuperaban, el déficit se reducía. Colombia no, Colombia tenía una proyección en que aumentaba el déficit en 2021. Fue un elemento muy positivo que el resultado final no fuera ese 8.6% que proyectaban, sino un 7.1%. Y en ese sentido es un paso muy importante en la dirección correcta. Y para el 2022, la perspectiva de un déficit del orden del 6% es un déficit enorme, es un déficit que está entre los más altos de la historia de Colombia, si uno descuenta los últimos años, pero es algo muy importante que se mueve de manera muy positiva con respecto a lo que estaba previsto originalmente, que realmente era 7%, a pesar de que estaban previstos unas privatizaciones que representaban casi un punto adicional. O sea, estábamos hablando casi de 8% de déficit previsto para el 2022. Y eso hacía muy poco creíble el ajuste que estaba planteado en la regla fiscal para 2023 y 2024. Entonces, lo que hoy vemos es que el ajuste sí se está dando más rápido de lo que estaba previsto, y hace más creíble, genera un aumento de la credibilidad, una mejoría muy grande en las perspectivas de que realmente podamos movernos en una senda que sea compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. La deuda como porcentaje del PIB cayó un poco en 2021, algo que no se esperaba, y en ese sentido es cierto, tenemos un reto gigantesco, unas dificultades para los próximos años muy grandes, pero digamos que hoy se ven más viables y más compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas de lo que se veían antes de la semana pasada. Pues muchas gracias, Leonardo. Munir, no dejemos que la gente que le ha mandado preguntas por el chat se quede sin por lo menos 2 respuestas del gerente. Adelante, Munir. Claro que sí, por acá tenemos varias preguntas. Tal vez la más recurrente, gerente, tiene que ver con la reunión o cómo sería desde el punto de vista de procedimiento, qué tendría que pasar para que una reunión en un mes en los que no está programado, de esos 4 meses en el año en los que no está programado, se volviera live. Todo el mundo está preguntando si existe la posibilidad de que ese día, como igual se reúnen, simplemente en el comunicado,
existiera la posibilidad de que sorprendieran y dijeran, no, resulta que sí nos reunimos y sí tomamos decisión de tasa de interés. Y si no es así, entonces eso se le anunciaría al mercado, no se le anuncia. ¿Cómo funcionaría? Eso lo están preguntando mucho las personas. A ver, mi respuesta sobre eso es muy vaga en un sentido. Lo que hizo el banco fue definir un cronograma que dice que las decisiones de política monetaria se hacen en unos determinados meses y febrero no está incluido entre esos meses. Entonces, ahora, ¿quién puede cambiar esa decisión? Pues la Junta del Banco de la República. En ese sentido, pues es un procedimiento donde la propia Junta es la que decide si cambia. Pero la Junta es muy consciente de que cuando toma una decisión y cuando plantea que va a tomar las decisiones de política monetaria en unos determinados meses, eso es parte de toda una estrategia, de todo un esquema que genera confianza, que genera parsimonia en el proceso de toma de decisiones y por lo tanto yo realmente no veo a la Junta cambiando sus propias reglas para disminuir en una forma que pueda conducir a disminuir su propia credibilidad. Perfecto. Preguntan también por acá, gerente, sobre la posibilidad de medidas alternativas y en términos específicos hacen referencia a una medida que se tomó en el momento en que estábamos en pandemia y que hacía referencia a los encajes. Los encajes se disminuyeron. Entonces, nos preguntan que si en el contexto actual existiría la posibilidad de que ya en un mundo o moviéndonos hacia un mundo más normalizado, por así decirlo, el banco considere incrementar nuevamente esos encajes que se bajaron por tiempos de pandemia. A ver, a mí me queda difícil porque las decisiones tanto sobre política monetaria como sobre temas como los encajes son decisiones de la Junta y yo no puedo predecir lo que va a hacer la Junta. Lo que puedo decir es que qué fue lo que se hizo en el contexto de la pandemia. Teniendo en cuenta que había una serie de estudios que sugerían, y aclaro que yo no estaba en ese momento en la gerencia, que había una serie de estudios que decían que los niveles de encaje requeridos para garantizar la liquidez del sistema financiero eran menores que los que existían en ese momento, entonces había un espacio para bajar esos niveles de encaje y que se podía aprovechar el momento, la coyuntura de la pandemia para bajarlos y darle liquidez a la economía en ese momento. En ese sentido, era una decisión que era oportuna para la coyuntura, pero que era consistente con una visión de largo plazo, donde el sistema de encajes se ajustaba con una perspectiva de largo plazo. Una perspectiva de largo plazo que surgía o que era posible porque ahora hay una cantidad de mecanismos de control de la liquidez del sistema financiero que son más apropiados, más técnicos que lo que es el encaje. Entonces, en ese sentido, lo que yo digo es, la decisión fue una decisión oportuna, fue útil para dar liquidez a la economía, pero no fue una decisión que fuera en contravía de una tendencia de largo plazo, de un diagnóstico sobre lo que debe ser el manejo de la liquidez y sobre lo que deben ser los niveles de encaje en el largo plazo. Yo no veo, y repito, no puedo predecir lo que pueda decidir la Junta en el futuro, pero no veo una política de aumentos en los encajes, porque los encajes no son hoy en día un instrumento de política monetaria que se use para manejar las coyunturas. Uno de los temas que de alguna manera se habló de forma indirecta tiene que ver con el déficit externo, las cuentas externas colombianas, específicamente el déficit de cuenta corriente. Y el año 2021 nos mostró un déficit de cuenta corriente que se amplió de forma muy significativa. Y si fuéramos a echar culpables, pues estarían las importaciones. Vimos un incremento muy grande en las importaciones que no alcanzó a ser correspondido por ese incremento de exportaciones. Pensando en los números que ha trabajado el staff del banco y que ustedes han compartido, 2022 nos muestra que hay una disminución en ese déficit.
Entonces, la pregunta sería, ¿esa corrección en el déficit sería toda por tipo de cambio o qué es lo que haría que ese déficit en el 2022 se disminuya? No, yo creo que hay varios elementos. Uno es el déficit en cuenta corriente refleja en un grado importante un exceso de demanda general en la economía. Una demanda a la cual la oferta no ha sido capaz de responder suficientemente rápido. En ese sentido, se manifiesta como resultado de un aumento muy rápido de las importaciones que va más allá de lo que ha podido ser el aumento de las exportaciones. ¿Qué se espera para el 2022 desde ese punto de vista? Una mejor situación de las exportaciones, por varios motivos, en parte porque los precios de los productos que exportamos están muy altos, en parte porque las exportaciones diferentes a las de commodities están reaccionando de manera positiva y eso ayuda, pero en parte también vale la pena decir que hay un vínculo importante que es muy complejo desde el punto de vista macroeconómico entre el déficit en cuenta corriente, el déficit externo y el déficit fiscal. Cuando uno tiene un déficit fiscal más grande, tiende a generar presiones que suelen hacer aumentar el déficit externo. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal grande implica un exceso de demanda por parte del gobierno. Si el sector privado se mantiene en una posición específica, ese mayor exceso de demanda de parte del gobierno termina transmitiéndose por muchos mecanismos a que se genere un mayor déficit externo. En la medida en que el déficit fiscal se está ajustando, se prevé que se ajuste más de lo que se preveía antes, pues eso puede ayudar en el proceso de ajuste de las cuentas externas. Y eso se hace a través de muchos mecanismos complejos, llenos de variables que interactúan entre ellas, pero que conducen a ese resultado virtuoso, digamos, de que se reduce el déficit fiscal y se reduce el déficit externo, y por eso se habla tanto de ese vínculo entre los dos déficits que llaman a veces gemelos. Para los cálculos que hace el staff del banco y que ustedes siempre están monitoreando, los cálculos de la tasa de interés neutral, una pregunta que es muy recurrente, que me han hecho por acá, tiene que ver con qué IPC se utiliza para esos cálculos de la tasa de interés neutral. Entonces yo le diría, ¿qué pista nos puede usted dar al respecto, gerente? A ver, esos cálculos de la tasa de interés neutral son cálculos que necesitan cantidades de supuestos y cantidades de detalles metodológicos que hacen que esa sea una variable que por definición es una variable no observada, es una variable simplemente de referencia y que por lo tanto uno nunca puede atarse a el nivel de esa variable porque la tenemos que reestimar y la tenemos que evaluar en cada momento del tiempo, porque además nunca se ha pretendido que nos peguemos a una determinada medición de ese estilo, simplemente es un punto de referencia. Lo que yo destacaría es la tasa de interés real, primero, se puede medir con respecto a la inflación observada en cada momento o con respecto a la inflación esperada hacia el futuro. Cualquiera de las dos es válida y siempre habrá discusiones sobre si la tasa de interés esperada es la esperada a 1 año, o la esperada a 2 años, o la esperada a 3 años. Y sobre eso siempre habrá demasiadas discusiones. Entonces digamos, creo que atarse demasiado a una medida específica puede conducir a más confusiones que aclaraciones. Las mediciones de la tasa de interés neutral se hacen con datos históricos, se hacen con distintas metodologías y después se mira si esas distintas metodologías conducen a números que más o menos sean compatibles entre sí, utilizando datos de expectativas de inflación o datos de inflación esperada, utilizando mediciones de brecha de producto
de distintos tipos, y al final se trata de buscar números que sean compatibles con la mayor parte de esas metodologías, sin que necesariamente uno se esté atando específicamente a un número que surge de alguna de ellas. Perfecto, tenemos más preguntas, pero ya no tenemos más tiempo. Entonces, voy a aprovechar simplemente para agradecerle tanto al gerente del Banco de la República como al chairman de BTG Pactual, Armando Montenegro, por esta charla, por este espacio en donde tratamos de cubrir pues, una gran cantidad de temas alrededor de lo que es la dinámica de la economía colombiana. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, BTG Pactual Colombia, en todas partes estamos, LinkedIn, Instagram, y pues esperamos que la siguiente programación que tenemos para ustedes en este semestre pues sea bien interesante, porque tenemos un panorama electoral bien interesante que se nos viene encima, y vamos a tener unos análisis muy interesantes al respecto. Una buena tarde para todos.